Hola, hoy no vengo con un video perfecto, ni con un lugar nuevo para explorar. De hecho, este video me costó empezarlo. No porque no tuviera ideas, sino porque quería hablar desde un lugar real. Y eso a veces impone más que hablar desde un lugar seguro. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no es necesario quedarte. Pero si te quedas, me gustaría que sea porque te sientes cómodo, como cuando alguien te habla sin prisa. Este video es para que me conozcas un poquito más, pero no desde lo bonito, sino desde lo verdadero. Y pensé, qué manera tan linda a terminar el primer mes de 2026 y empezar el nuevo. De hecho, feliz febrero, les deseo muchas sonrisas, están con Veleando el Mundo, ahora a seguir. Es que últimamente estoy en un momento extraño, un momento en el que pongo mucho esfuerzo y los resultados no siempre llegan como esperaba. Y eso es normal, pero antes de continuar, hay una cosa que yo siento que nunca terminé de explicar por completo y qué buena manera de hacerlo también en ese video. Este canal, que nombré Veleando el Mundo, no va a enseñar simple y solamente los lugares más comunes, los lugares más famosos y tal. Es un canal para contar historias, aprendizajes, experiencias y mostrar el mundo sin filtros, como me gusta decir. Porque para mí una ciudad, un país o un pueblo, si quieren, tiene mucho más que ofrecer de lo que vemos en las redes sociales. Siempre hay otros lugares, otras calles, otras historias, personas a las que nadie les pregunta nada. Y Veleando el Mundo nace de ahí, de las ganas de mirar un poco más allá, de dar voz a lo que no suele tenerla, a los lugares que no siempre son instagrameables, a lo cotidiano, a lo humano. Ahora mismo lo hago a través de lo que vivo, de lo que siento cuando viajo y también de lo que me puedo permitir hacer. Sí, cuando me siento más lista, voy a hablar con gente, voy a hacer entrevistas, es mi plan, porque quiero saber más. No es para sacar titulares ni nada de eso. Quiero escuchar a la gente, hablar con ella para comprender, para darle voz, para verla, para conocerla. Y de eso se trata. Es que este canal no va simplemente para tachar países de una lista. Va de estar presente, de mirar con tiempo y de recordar que el mundo es mucho más amplio de lo que podemos ver en una foto bonita. Quizá por eso, aunque me siento cansada a veces, aunque no veo los resultados todavía, sigo haciendo lo que hago. Y sí, a veces me siento perdida, no perdida en el sentido de no saber quién soy, sino perdida en el ritmo, en hacer mucho y recibir poco, en avanzar y no saber cuánto más falta. Estando en un lugar donde nadie te dice qué es lo que estás haciendo mal, pero tampoco qué es lo que estás haciendo bien. Y creo que eso es lo más difícil. Pero cuando algo va mal, por lo menos sabes dónde estás. Porque cuando estás en las medias, cuando avanzas lento, cuando te sientes que haces mucho más y recibes poco, o sea, haces más de lo que recibes, ahí empiezan a surgir las dudas.
El mar no te promete nada. No te dice cuándo llegará la siguiente ola. Solo sigue. Y a veces pienso que el proceso es un poco eso. Cuando me siento así, me recuerdo algo sencillo. Que ya empecé, que antes no estaba aquí, que aunque el crecimiento sea lento, es real. Esto va a tomar tiempo. Y está bien. No todo valioso llega rápido. No todo lo importante hace ruido. No hago esto solo por llegar a algún sitio. Lo hago por lo que pasa mientras camino, por las personas que conectan, por los mensajes que dicen me sentí reflejado o reflejada. Si tú también estás en un momento parecido de meter las ganas sin ver el resultado aún, quiero que sepas que no estás solo. Gracias por estar aquí, gracias por verme y escucharme de verdad. Vamos a darle con todo a este 2026. Hasta la próxima. Peleando el mundo vamos a explorar y ver. No importa el destino sino el viajar. En cada momento hay algo que amar. Peleando el mundo, peleando el mundo, peleando el mundo vamos a explorar y ver. No importa el destino sino el viajar. En cada momento hay algo que amar.